Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Todos aquellos que están conectados en la transmisión. Y esperamos también que Dios derrame bendición en todas las congregaciones, en todos los lugares que en este momento están reunidos, en diferentes horarios inclusive, alrededor del mundo. Sabemos que ahora los medios de comunicación han avanzado tanto que podemos estar reunidos a través de la distancia. Dios no ha parado su obra, Dios ha continuado con su plan. Todo esto era parte de su plan también. Sabemos que Él tiene control de todo, de todos nosotros, de cada astro enorme en el cielo, hasta de cada virus, molécula, todo átomo se mueve a la orden de nuestro Dios. Todo ese orden, el que ha creado en este mundo y en su universo, sabemos que Él es el que lo sostiene. Para Él y por Él es que estamos reunidos en este momento. Vamos a dar inicio con un preludio.
Les invito a que oremos a nuestro Dios pidiendo su bendición, su guía en este tiempo. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia que has derramado sobre nosotros, porque tu fidelidad es grande, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz y ahora somos justificados por la fe. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto en todos sentidos, tú eres santo, tú eres justo, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Señor, te pedimos que tú nos ayudes para poder venir ante tu presencia, quitando todos nuestros pecados de nosotros, solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón porque todo lo que hacemos está manchado de pecado. Aún nuestras oraciones, Señor, sabemos que están salpicadas de pecado. Perdónanos, Padre, ayúdanos para poder despojarnos de todo lo que nos asedia, de todo lo que nos estorba, poder venir ante tu presencia y hallar descanso, hallar refugio, hallar perdón. Señor, en esta semana de actividades, de labores, de escuela, Señor, hemos estado atribulados tal vez, hemos estado ocupados, hemos tenido problemas, hemos enfrentado diferentes situaciones y venimos ante ti, Señor, para encontrar la paz, para encontrar refugio solamente en tu presencia. Toma el control de este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que leamos en Romanos capítulo 5. Hay muchas verdades en la Biblia, esta es una de ellas, por la cual tenemos esperanza, por la cual vale la pena este tiempo que estamos pasando juntos, cada uno donde estamos en nuestros hogares, aquí en este lugar de oración. Es solamente porque Dios nos dio esta hermosa verdad. Somos justificados por la fe, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias a Dios por esta hermosa verdad. Somos reconciliados, somos justificados por su sangre. Y por eso tiene valor el que estemos en este tiempo reunidos, glorificando su nombre. Voy a pedir a mis hermanos de la rondalla que pasen por favor. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí y alabar su nombre. Gracias a Dios por que nos ha guardado hasta este momento. Queremos participar con unos cantos. El primero se titula Conmigo siempre está. Que no importa la situación en la que estés, si tu fe está en el Señor,
Dios siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. El siguiente canto se titula, después de ese se titula Tributo a nuestro Dios, ya que Él solamente es digno de toda la gloria y la honra y la alabanza. Todo bajo el sol es vanidad, ya lo dijo el predicador. ¿Por qué insistir entonces en riquezas acumular? ¿De qué sirve la fortuna o la fama de sociedad? Si cuando el día llegue y el final cercano esté, la gloria de este mundo será nada del Señor. Dejemos los afanes, de nada nos servirá. Si todo lo que inicia tarde o temprano acabará, pero el amor de Dios es para siempre, pero el amor de Dios nunca termina. La gente que yo quiero tal vez me deje, pero el amor de Dios conmigo siempre está. Si cuando el día llegue y el final cercano esté, la gloria de este mundo será nada ante el Señor. Dejemos los afanes, de nada nos servirá. Si todo lo que inicia tarde o temprano acabará, pero el amor de Dios es para siempre, pero el amor de Dios
acciones de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos. Damos muchas gracias a Dios que poco a poco, de manera lenta, pero las iglesias pueden empezar a abrir sus puertas. Nosotros no lo hemos hecho todavía porque somos una iglesia un tanto numerosa y solamente tenemos libertad de reunir un 25%, llenar un 25% este lugar. Entonces, vamos a continuar así un rato y esperemos del Señor libertad para poder hacerlo con más hermanos muy pronto. Pero es tiempo de que poco a poco las iglesias empiecen a regresar a sus lugares y empecemos juntos a adorar a nuestro Dios, así como Él lo merece y así como Él lo pide. No dejen de reunirse, no dejen de congregarse, dice la palabra. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Y ojalá que la pandemia no nos haga hacer costumbre, sino que estemos pensando qué imperioso es, qué importante es que la iglesia se reúna. Y las iglesias que son pequeñas en número, pues ya están abriendo, la mayoría están abriendo, gracias a Dios. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque nuestra misión allá en Tezonapa, con autorización de las autoridades, también ya con permiso de las autoridades, ya están teniendo sus cultos de manera física. Ellos ya se están reuniendo. Antes de comenzar nuestra meditación, nuestro sermón de esta mañana, quisiera dar una palabra de ánimo a la familia de nuestro hermano Rubén, quien ha estado bastante malito, bastante enfermo. Quisiera alentarles con estas palabras. El Señor está con ustedes y estamos orando por ustedes. Que Dios les ayude. Agradecidos también por preservar la vida de nuestra hermana Ceci, quien fue intervenida el día de ayer en una cirugía y gracias a Dios está recuperándose. Entonces debemos alabar a Dios, Iglesia Belén, por esa gran bendición. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 6 de Mateo. Mateo, capítulo 6, y vamos a considerar en esta mañana los versículos 9 al 15. Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 15. Voy a dar una pequeña introducción al tema de la oración. En esta ocasión, la oración del Señor. En realidad, la introducción al tema fue la predicación pasada, pero quiero hacer un preámbulo antes de entrar de lleno en lo que se conoce como la oración del Señor. En Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 al 15, que dice así: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo me arrojo sobre la gracia de Dios para darle su palabra en esta mañana. Confío en la dirección y pido la dirección de su Santo Espíritu para poder predicar su palabra. Y que Dios bendiga a su pueblo y que Dios bendiga a todos aquellos que estén escuchando con nosotros en esta transmisión la palabra de Dios. Bueno, la oración del Señor. Como vimos la semana pasada, hemos estado considerando las dos cosas en que consiste la vida cristiana. Básicamente consiste en la vida mundana y la vida piadosa o religiosa. Cuando uso el término mundano no lo uso en el sentido de vivir una vida pecaminosa, no, estoy hablando de la vida en la cual nos ocupamos a diario para buscar nuestra comida, el trabajo, ¿verdad? El ocuparnos de trabajar, de buscar solucionar las necesidades básicas de la vida y muchas otras cosas más que atañen a la vida aquí en la tierra. Esa es la vida mundana. Dedicarse a la vida del mundo, como dice el apóstol Pablo. Habla de el que no es casado, ese solamente se dedica a las cosas de Dios. Pero el que es casado se dedica a las cosas del mundo, es decir, tiene que hacer una vida normal aquí. La vida mundana entonces, y la otra parte es la vida piadosa, o si quiere llamarle la vida religiosa, lo que tiene que ver en su relación con Dios, el servicio a Dios, la oración, la meditación de la palabra, la vida cristiana en el aspecto espiritual. Ahora, al estar considerando el tema de la oración, nos referimos aquí a la vida piadosa del cristiano. Hemos sido advertidos de no caer en el error de los escribas y fariseos al practicar de manera mecánica sus deberes religiosos y buscar ser alabados de los hombres y perder así la alabanza de Dios. Ese fue el error garrafal que cometieron los escribas y los fariseos. Buscaban la gloria de los hombres, buscaban impresionar a la gente cuando oraban y ayunaban. Ahora, al pensar en la oración, debemos mantener en mente la advertencia del Señor Jesús. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Quien tal haga va a tener recompensa, sí, pero aquí nada más va a obtener la alabanza de los hombres. Eso es lo que va a conseguir, la alabanza de los hombres. Va a quedar bien con la gente, pero no va a quedar bien con Dios. Aquí no hay de otra. O quedas bien con Dios o quedas bien con los hombres. Si quedas bien con los hombres, quedas mal para con Dios. Y si quedas bien con Dios, quedarás mal con los hombres. Algo más para recordar es que cuando tratamos estos temas como el dar limosna o el orar o ayunar, no pensemos solamente en el error que cometían los escribas y fariseos, sino en que el Señor más bien se está dirigiendo a nosotros.
no es para que nos quedemos ahí solamente señalando el error que cometían estas personas religiosas de los tiempos del Señor, sino que el Señor en realidad con quienes está tratando es con nosotros. Estemos conscientes entonces de la sutileza del pecado en nosotros. Ese virus mortal del fariseísmo puede ser muy prominente en nosotros sin que siquiera nos demos cuenta. Puede que ni cuenta nos demos que somos farisaicos. Puede que ni siquiera lo notemos. Y es ahí donde el Señor está poniendo su atención. Es donde está poniendo el dedo. No nada más para que estemos criticando a los escribas o estemos criticando al hermano o a la hermana fulana de tal en la iglesia. No. Es para pensar en nosotros. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Bueno, pues está previniéndome aquí la palabra de Dios para que no cometamos el mismo error. Estar conscientes de la sutileza de este pecado, del virus mortal del fariseísmo, que puede ser muy prominente en ti y en mí. El pecado es tan maligno que es capaz de corromper al mejor de los cristianos. Y debemos tener mucho cuidado con él. Hablamos aquí de la manera correcta e incorrecta de orar. Hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de orar. La manera incorrecta, bueno, ya lo dijimos, orar para impresionar a los que nos rodean, a los que nos escuchan, quedar bien con la gente, ser alabados de los hombres. Esa es la manera incorrecta. La manera correcta es orar para ser vistos y ser alabados solamente por Dios. Esa es la manera correcta. Si tú oras correctamente, entonces ¿de quién vas a recibir la alabanza? Es del Señor. La oración hemos visto que es cuestión del corazón, es cosa del corazón. No deberíamos de considerar ni siquiera el lugar ni el tiempo para orar. Los judíos tenían un lugar para orar, tenían que ir al templo. Y cuando fueron exiliados de su tierra, fueron llevados a Babilonia, allá empezaron a construir esa especie de templos llamados sinagogas. Y para un judío no era válido orar debajo de un árbol frondoso, ni siquiera orar en sus casas. La oración solamente era válida cuando se hacía en la sinagoga. Bueno, ve usted que el virus de fariseísmo se mete también a las iglesias, ¿verdad? Bueno, no quiero pensar mal en aquellos hermanos que llegan a la iglesia y una vez que se sientan, abren su Biblia. No saludan a nadie, no platican con nadie. Termina el culto y salen como bala. No quieren platicar con nadie. No conocen lo que es la naturaleza de la iglesia, es la comunión. Bueno, en las sinagogas, dice Alfred Edersheim en su libro, en sus 2 tomos de la historia de la vida de los tiempos de Jesús, que ni siquiera podían platicar en las sinagogas, no podían reírse, no, estaba prohibido reírse, estaba prohibido hablar en voz alta, tenía que ser todo una cosa muy ceremoniosa. Así actuaban los judíos. Y bueno, pues como que eso se viene como resultado de algo muy natural de la naturaleza humana, ¿no? Hacernos religiosos. Y bueno, vamos a la iglesia, a ese lugar para leer la Biblia, ese lugar para orar, ese lugar para predicar, ese lugar para escuchar la palabra de Dios. No, mis amados hermanos. No, mis amados hermanos. En realidad, cuando venimos a la iglesia, no es para que nos encerremos ahí en un cubículo, estemos solos, meditando, leyendo y ahí sintiéndonos los más espirituales del mundo. Es un lugar de compañerismo, es un lugar de comunión, es un lugar de alabanza, es un lugar donde tenemos comunión los hermanos y nos edificamos y nos alentamos los unos a los otros en el Señor. No como hacían los religiosos del tiempo del Señor. Solamente en la sinagoga se permite orar, la oración es válida siempre y simple, solamente cuando se haga en la sinagoga.
y cuidado con una risa y cuidado con platicar. Bueno, no, hermanos, aquí estamos en la iglesia, somos la casa del Señor. La oración es una cosa del corazón, no era cosa de religiosidad muerta, porque no deberíamos considerar ni el tiempo ni el lugar para orar, sino a quién nos dirigimos. Nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Celestial y hallar tanto deleite en Él cuando estamos orando que ni siquiera estemos conscientes del tiempo que pasamos hablando con Él. Cuando tú te despiertes y logras despertarte antes que amanezca, es una cosa deleitable estar en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué tiempo tenemos que estar delante de Él? ¿Eso qué importa? ¿Eso qué importa? Si hay tiempo, hay que usarlo. Ahora, nuestra vida se ha vuelto tan metódica, ¿verdad? Estamos tan saturados de cosas que hacer. Ya no tenemos la vida simple del campo que teníamos antes. Allá en aquellos años, cuando la gente dependía básicamente de la agricultura, era tan diferente. Leí por ahí que la manera en que vino a dar a luz el gran comentario de comentarios del comentarista de comentaristas Matthew Henry era porque la vida simple que tenían en su familia, y todas las tardes, ya anocheciendo, su padre acostumbraba a reunir a toda la familia, con la esposa, con los hijos, y ahí los tenía alrededor de una mesa grande, y allí meditaba libro por libro la palabra de Dios. Libro por libro meditaba con sus hijos la palabra de Dios. Era una cosa tal vez un poco más simple la vida, pero ahora pues estudiamos carreras, nuestros hijos estudian carreras. Una vez que empiezan con los estudios superiores y salen de la prepa, se van a la universidad y tienen horarios diferentes, es muy difícil hacer cosas así. Pero hermanos, todavía es más imprescindible que enseñemos a nuestros hijos a buscar al Señor por sí solos, y que cada uno de nosotros de manera personal, en verdad, aprendamos a encontrar nuestro deleite en el Señor. Y cuando nos entreguemos a Él en la oración, en verdad sea algo del corazón, no algo porque ya llegó el momento de hacer la oración. Ya salimos de la casa, hay que hacer la oración, no sea que nos vaya a pasar algo en la iglesia, antes de llegar a la iglesia, ¿no? Supersticiosos. A veces cuando vamos a salir a un viaje, hay hermanas que me han amonestado: hermano, ¿y no va a hacer la oración antes de salir? Hermana, yo ya oré en mi casa. Pero tiene que ser, si nos encontramos en la calle, hermano, arrodíllate, una oración. ¿Qué quieres? Fariseísmo. Muchas veces, no siempre es cosa del corazón. Vamos a orar, hermano, y es válido orar en la calle, ¿sí o no? Es válido. Pero si es porque quieres impresionar al hermano o quieres impresionar a los que te rodean, debes tener mucho cuidado, porque quiere decir que ese virus lo tienes, y lo tienes muy fuerte en tu vida. Y cuando oremos, nos pide que lo hagamos con fe, creyendo que Dios es poderoso para contestar aún más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos, como dice Pablo a los Efesios en 3:20 de su epístola. Bueno, con esta introducción vamos a comenzar este tema en esta mañana. Me encantó una nota que leí de Matthew Henry al estar estudiando esta oración. Me encantó una nota de él y se las voy a pasar al costo. Él opinó que es una carta enviada de la tierra al cielo. Así considera la oración del Señor, como una carta enviada de la tierra al cielo. Pues ya saben ustedes a quién, ¿verdad? La persona a quien se dirige esta oración. ¿A quién se dirige la oración? Bueno, pues es al Padre Celestial. Usted no necesita ser un gran teólogo para descubrirlo, que aunque usted lea la oración del Señor, usted sabrá que esta oración se está dirigiendo a nuestro Padre, a Dios el Padre, y Él es nuestro Padre. En segundo lugar, a dónde se dirige, pues al cielo, al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. El contenido son varios recados, son varias solicitudes, son varias peticiones que se hacen.
al Señor. El cierre de esta oración, porque tuyo es el reino, es un reconocimiento de que el reino, el gobierno, pertenece a Dios. El sello de esta carta es el amén. Y la fecha, bueno, la fecha es hoy, ¿verdad? Porque en cualquier momento tú y yo podemos orar. El hermano Carlos Spurgeon señala acertadamente que esta oración comienza con 3 peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios, ¿verdad? Y muestra que por sobre todas las cosas nuestras oraciones deben buscar la gloria de Dios. Ven, no estamos intentando aquí hacer sentir bien o endulzar el oído de quienes nos escuchen en la tierra, no, estamos intentando agradar a Dios nada más. Entonces lo que nos debe preocupar más, motivar más cuando oramos es que Dios, nuestro Dios, sea glorificado, sea exaltado por medio de la oración. Bueno, estas 3 peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios es: Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, esta oración no es para ser repetida. Yo tenía temor de leerlo, ¿verdad? Porque no hay quien no se sepa de memoria esta oración. Si yo preguntara a la congregación, ¿cuántos de ustedes se saben de memoria esta oración? La mayoría se la sabe. Muchos la aprendieron de niños. Los que fueron educados desde su niñez como católicos, los mandaron al catecismo, debieron aprenderse esta oración. Ahora, no es malo saber esta oración, qué bueno que la sepamos de memoria, pero ¿acaso es una oración para ser repetida de manera mecánica, como un rezo? Obvio que no. Sabemos que en el catolicismo es parte de los rezos, ¿verdad? Vamos a repetir unos 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Así como dar unos 10 requiems o 100 requiems para sacar algún alma por ahí del purgatorio, que el lugar que ni siquiera existe, ¿verdad? Hasta el mismo Papa negó que existiera eso. Pero en fin, la gente es religiosa de por sí y piensan que por repetir tantas veces algo Dios les va a escuchar. Bueno, pues el Señor dice en el versículo 5, ya nos dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Y cuando oréis, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vamos a repetir el Padre Nuestro. Hermanos, vamos a iniciar con el Padre Nuestro. Y ahí empiezan: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y otra vez, hermanos, y al final en la oración, como tú nos enseñaste a orar diciendo, bueno, eso me lo aprendí de niño, me lo decían a cada rato a la iglesia donde iba, así terminaba orando el pastor, ¿verdad? Después de dar la bendición pastoral al final, decía: como nos enseñaste a orar diciendo, y ya todos repetíamos el Padre Nuestro igual que los católicos. Bueno, no es una oración para ser repetida de manera mecánica como rezo, pues solo es un modelo de oración con los principios estipulados por el Señor Jesús para tomar en cuenta cuando oramos. Y para empezar, nos dirigimos a Dios y como nuestro Padre. Cuando oramos, vamos al trono de la gracia, entramos a la misma presencia de Dios y debemos recordar que ahí está nuestro Padre y nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Ahora, Dios es Padre de toda la humanidad, no lo vamos a negar. Cuando hablamos en este sentido, todos los hombres somos hermanos. Eso no lo podemos dudar, la Biblia lo aprueba. Yo sé que ustedes y yo estamos acostumbrados
a pensar, no, ese no es mi hermano, no le llames hermano, no me confundas, ni lo confundas, no somos hermanos hasta que acepte a Cristo como su Salvador. No, la persona está bien, si él dice que es tu hermano en un sentido. Y esto lo acepta la palabra de Dios en Malaquías 2:10, que señala, ¿acaso no todos venimos de un mismo Padre? Todos los seres humanos venimos de un mismo Padre. ¿Quién nos hizo? Dios. Entonces, por creación, todos los seres humanos somos hermanos, somos hijos de Dios por creación, pero para salvación únicamente por adopción. Aquellos que son adoptados en la familia de Dios. Nos dirigimos a Él entonces como nuestro Padre. Él es Padre de toda la humanidad por creación, pero Él es Padre de nosotros solamente por adopción y regeneración, cuando Él inserta la nueva vida en ese ser. Y de eso nos habla Pablo en Efesios, el capítulo 1, versículo 5. Él así lo pone. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Está la adopción. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Gálatas capítulo 4 y el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa expresión de ternura de un niño para su padre significa papi, eso es lo que significa. Como dicen, ¿verdad?, los turcos, baba, papá, papi, eso es lo que significa. Esa confianza, porque ahora somos hijos de Dios por adopción y por regeneración. Esos dos derechos tiene Dios como Padre. Bueno, nos dirigimos a Él en oración, reconociendo que está en los cielos, porque así dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Allí en el cielo, hermanos, funciona Cristo como nuestro mediador. Esto lo vemos en Hebreos, el capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote es Cristo. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y Hebreos 7:25 dice que vive allí en el cielo solamente para interceder por nosotros. Oh, querido hermano, hablando de la oración, en esta ocasión no te hablo de la nuestra para con Dios, sino la oración de Cristo para con nosotros, dirigiéndose al Padre, orando por nosotros. Puede que tú te sientas muy afligido por la situación que estás pasando, puede que no sepas en qué va a terminar esto que estás experimentando en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, en tus emociones, en tu trabajo, no sé, pero quiero que sepas que cuentas con un sumo sacerdote. Ese sí que es el máximo y sumo pontífice. Ese título solamente le pertenece a Cristo, no sé por qué el Papa se lo ha adjudicado, pero ese le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo, ante quien nos postramos y nos humillamos en este día. Y Él nos representa delante de Dios y Él está intercediendo constantemente por nosotros. Otra cosa que debemos recordar es que es ese lugar un lugar de perfecta paz y de pureza perfecta. Allí donde está la presencia misma de Dios. Podemos llegar a Él con valor, con confianza, porque cuando entramos allí, con quien nos vamos a encontrar es con nuestro Padre. Y Él tiene gran interés en nosotros. Y luego vienen las peticiones. Primero pensamos, ¿a quién nos dirigimos? Bueno, nos dirigimos a nuestro Dios. Y ahora que ya estamos en la presencia de nuestro Dios, podemos empezar a hacer nuestros ruegos. Podemos empezar a hacer nuestras oraciones. Las primeras tres
apuntan, como ya vimos, hacia la gloria de Dios, lo que señaló Spurgeon. Las primeras 3 peticiones. Las otras 3 tienen que ver con nuestras necesidades y son necesidades temporales y necesidades espirituales. Y lo primero que debemos buscar, hermanos, es el reino de Dios y su justicia, y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, vamos a lo primero: que sea santificado el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nos expresamos así en la oración, lo que estamos haciendo es adorar a nuestro Dios. Nosotros adoramos a nuestro Dios. Esta es nuestra parte muy importante en la oración: adorar al Señor. Pensemos bien ante quién entramos cuando oramos, ante quién nos presentamos cuando oramos. Nos presentamos ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes terrenales de los países orientales y de Europa en la Edad Media exigían mucho respeto. Tú no podías entrar ante un rey oriental de frente, caminando, mirándolo. Tenías que entrar con la mirada hacia el suelo. De ser posible, algunos demandaban que por más de 20 metros la persona llegara a él de rodillas, con sus rodillas, suplicando en humildad, sin siquiera ser capaz de ver de frente al rey, porque entraba ante una persona cuya dignidad era tan alta que era una ofensa entrar caminando y verle de frente. Igual cuando atendía su asunto el rey y la persona salía, no podía darse la media vuelta de momento, de golpe, y salir corriendo. No, tenía que, así como había entrado, debía entrar de espalda, irse caminando hacia atrás con mucha reverencia, con mucho respeto. Si eso exigían los reyes orientales y los reyes en Europa en la Edad Media, hermanos, cuánta más exigencia no podría tener nuestro Dios. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando entramos a su presencia no debemos irrumpir de manera irreverente. Debemos entrar con adoración, debemos entrar con contrición, debemos entrar con arrepentimiento, debemos entrar con una actitud correcta del corazón, humillados, pero con confianza. Esta es una parte muy importante en la oración, hermanos. Debemos entrar adorando. No podemos entrar exigiendo nada. Entramos con humildad y entramos adorando. Oh, los fariseos no hacían así. En lugar de glorificar a Dios, se exaltaban a sí mismos, como lo de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo solamente se alababa a sí mismo y decía que no era como los otros hombres, ni siquiera como ese miserable publicano que estaba a su lado, porque él tenía una vida moral intachable, porque él diezmaba de todo lo que tenía, daba al templo, daba limosna, daba diezmos, y era lo máximo de lo máximo. No, y el otro ni siquiera podía levantar la mirada al cielo, golpeándose el pecho decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Es así como debemos entrar a la presencia de Dios, hermanos, reconociendo la pecaminosidad que hay en nosotros. Bueno, pues esa fue toda la paga que recibieron los escribas y fariseos, y no recibieron absolutamente nada de Dios más que su desprecio. La mirada fruncida de Dios contra ellos, viéndoles tan dueños de sí mismos, tan insultantes, tan orgullosos. Oh, hermanos, debemos desear que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por nosotros y también por otros. Segunda petición: que venga tu reino. Oh, la predicación del reino de los cielos se dio aún antes que apareciera en escena el Señor Jesucristo. Por medio de Juan el Bautista, él predicaba el bautismo del arrepentimiento y él decía, preparando el camino para que viniera el Señor Jesucristo, allanando el camino.
Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el pregón de Juan el Bautista. Este mismo mensaje fue encomendado a los apóstoles. Prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos sabían que lo que estaban proponiendo a la gente era que se sometieran a este rey que ya había venido. Ya había venido a establecer su reino, no en la manera en que lo esperaba el pueblo judío, sino un reino espiritual, su trono establecido en el corazón de sus gobernados, de sus súbditos, su trono establecido en el corazón de la iglesia. Arrepiéntanse, porque ya llegó el rey. El reino de los cielos se ha acercado. Este mismo mensaje predicó el Señor: arrepiéntense, arrepiéntanse. Y ese mismo mensaje es el que nosotros seguimos predicando. Oh Padre, que venga tu reino. Y cuando predicamos el Evangelio en verdad, no pasamos de largo por este concepto. Este principio es uno de los más importantes cuando predicamos el Evangelio, cuando evangelizamos. Y tristemente es en donde en el evangelismo moderno menos énfasis se hace. Ese fácil decisionismo del cual habla MacArthur en su libro hablando del Evangelio según Jesucristo, donde describe la predicación del fácil decisionismo. Es simplemente hacer una decisión por Cristo, es simplemente repetir la oración que el evangelista hace para que la persona crea que ya es cristiano, aunque no se le haya intimado a que debe en verdad arrepentirse, estar dispuesto a dejar la vida pecaminosa y volverse a Dios. Oh, esa es la razón que hoy día en las iglesias tenemos tanta gente asistiendo, pero que no está comprometida con Dios ni para vivir la vida que Dios exige, una vida de obediencia, una vida no pecaminosa, una vida limpia, una vida santa, y por otro lado también una vida no comprometida con su obra. Y hermanos, no se espanten, pero en nuestra iglesia Belén tenemos esa situación, y en grande, con tristeza se los digo. Es triste ver cómo tantos se despidieron aquel día en que dijimos: se cierran las puertas de este lugar, no tenemos permiso del gobierno para abrirlas hasta nuevo aviso, y se despidieron, aparentemente con mucho amor, como para no volvernos a ver otra vez. Hasta ahora no nos hemos visto algunos, y hay algunos, y yo diría que una gran mayoría, que ni siquiera ha regresado a preguntar cuál es la condición de la iglesia, y no les importa. La razón de gente no comprometida con Dios y con su causa, ni para vivir una vida santa, ni para sostener su obra, es porque no están comprometidos con Dios, y es porque no se han arrepentido en verdad. Y yo quisiera llamar a todo aquel que se ha olvidado del Señor y de su obra: arrepiéntase de corazón, comprométase con Dios, comprométase con Él, deje la vida mundana, arrepiéntase de todo corazón, deje la vida pagana, deje la vida mundana y comprométase con el Señor y viva para Él y sostenga su obra. Sostenga su obra. Si usted está comprometido con Él, lo hará. Y este es el mensaje que sigue siendo permanente en la predicación del Evangelio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya llegó, ya se ha acercado, decía Juan el Bautista. Cuando vino Cristo dijo: pues si ustedes ven las señales, entonces quiere decir que el reino ya está entre ustedes. Y el rey estaba entre ellos, el Señor Jesucristo, el que estableció su reino. Oh, pero también en un sentido nosotros debemos orar que el Señor haga venir, traiga su reino a nuestra ciudad,
que el Señor siga cautivando a sus súbditos y libere a su pueblo. Oremos. Señor, trae tu reino a este lugar. Señor, extiende tu reino en este lugar. Oiga, ¿no le gustaría a usted ser parte de ellos? Parte de esto. Contribuir para que venga el reino de Dios. Ahí donde estás, hay quienes me están escuchando en otra ciudad. Yo estoy hablando de Córdoba porque vivo aquí, pero tal vez tú estás en otro estado de la República, tal vez tú estás en otro país escuchando. Tú puedes hacer la misma oración. Señor, extiende tu reino en este lugar. Oh Señor, que venga tu reino a mi ciudad, que venga tu reino a este pueblo. Y Señor, sigue trayendo a tu conocimiento y a tus pies a tus cautivos. Oremos, Señor, que venga tu reino en este lugar. Qué hermosa petición. Y luego la tercera, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La petición anterior nos invita a someternos al cetro de nuestro Rey. Ahora nos pide que aceptemos su voluntad. Oh, hermanos, en el cielo se hace la voluntad de Dios de manera perfecta. En la tierra hay más resistencia a hacer la voluntad de Dios. Deberíamos decir como Elí cuando le fue dada la noticia por Samuel de lo que iba a venir, lo que Dios le reveló, cuando le hablaba en la madrugada y le decía, Samuel, Samuel, hasta que por fin entendió Elí que era Dios y le dice, bueno, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Entonces Dios habló con ese pequeño y le hizo ver lo que iba a venir sobre Elí. Al otro día Elí le dice, por favor, dime lo que te ha dicho Jehová, no me encubras nada, aunque me duela, dímelo. Él sabía que iba a oír algo feo, algo que no era bueno. Y Samuel se lo dijo, esto es lo que Dios va a hacer en tu casa, es lo que Dios va a hacer en tu familia, esto es lo que va a pasar, porque has sido demasiado débil para corregir a tus hijos. Ellos han hecho que el pueblo desprecie mis ofrendas y este es el juicio que te va a venir. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Elí? Él dijo, Jehová es, haga como bien le pareciere. Oh, qué frase tan tremenda, hermanos. Jehová es, haga como bien le pareciere. Primero de Samuel 3:18 dice eso. Y esto es lo que debemos nosotros orar. Señor, haz como tú quieras. Que se haga tu voluntad. Algo parecido habló el Señor, ¿verdad? Cuando iba a ir a la cruz en esa oración, Él dijo, Señor, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, hermanos, deberíamos aprender del Señor y de los ángeles del cielo a aceptar la voluntad de Dios y a obedecer a Dios con más animosidad. Oh, que se haga la voluntad de Dios. Cuarta petición, nuestro pan de cada día. Ahora ya vamos con las necesidades. Ahora sí, fíjense ustedes hasta dónde llegamos a pedir, a hacer peticiones. Qué oraciones tan feas hacemos últimamente, ¿verdad, hermanos? Nos acercamos a Dios, Padre Santo que estás en los cielos, oh Señor, yo te pido, tú que todos los puedes, yo te pido que me des esto, que me des aquello, oh Señor, te pido que resuelvas este problema. No podemos esperar a alabar a Dios un poco antes de hacerle peticiones. Miren, las primeras tres que acabamos de pasar tienen que ver con la gloria de Dios y su santa voluntad. ¿Estaremos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué empezar pidiendo? Recuerden que entramos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, a alguien cuya dignidad es tan alta que rebasa los cielos, el mismo universo. Ahora sí podemos llegar después de adorar y aceptar su voluntad, de decirle, Señor, esta es mi necesidad. Esto es lo que representa aquí esta expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oh Señor, resuelve nuestra necesidad. Ahora, ¿quiénes deben hacer esta petición? Usted dirá, los pobres, los hermanos pobres. No, no lo creo. Tanto el rico, el hermano rico como el hermano pobre deben hacer esta oración a Dios de esta manera.
porque tanto el hermano rico como el pobre dependen de Dios en absoluto para sus necesidades de cada día. Aquel que tiene más de $1,000,000 en el banco, bueno, no se puede ufanar de ello, ¿eh? Tal vez pueda pensar, bueno, yo tengo cierta seguridad terrenal porque yo tengo tanto dinero en mi cuenta, está bien agordita, bien apretadita, tengo tanta capacidad económica, tengo esto, tengo aquello, lo otro. Bueno, no puedes estar tan confiado porque Dios es capaz de desaparecer la riqueza de un solo soplo y puede hacer que el pobre se siente de un día para otro en medio de príncipes. Puede sacar a aquel pobre del muladar y hacer que se siente con hombres importantes, y al que era rico puede hacer que vaya al chiquero y tener tanta hambre que sea capaz de comerse con los cerdos el alimento de los cerdos también. La vida puede cambiar en cualquier momento, mis queridos hermanos, y por los años que he vivido ya lo he visto. Estas cosas suceden. Aquel que se exaltaba y decía yo puedo y a mí nadie me puede hacer nada y yo soy capaz de esto y más, yo los he visto quedarse incapaces de tener dinero hasta para tener dónde vivir o qué llevarse a la boca y tener que depender de alguien más para su sustento. No, hermanos, tenemos que depender del Señor. No es recomendable también pedir tanto para toda la vida, solo lo necesario para aprender a depender del Señor. Porque Él dice, el pan nuestro de cada día, no dice, Señor, dame tanta ración que ya no tenga que preocuparme de mi comida el resto de mi vida. No, dice, el pan nuestro de cada día. ¿Tú puedes estar contento con lo que Dios te dio? Dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Porque los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones y lazos y han sido metidos en tantos problemas, han sufrido tanto desastre, tantos problemas por el amor al dinero, por la codicia. No es recomendable pedir tanto, hermanos. Si Dios lo quiere dar, Él tiene todo el derecho. Y Él en ocasiones da mucho más de lo que necesitamos. De eso estamos conscientes porque nuestro Dios es muy generoso. Pero si Él quisiera darnos la ración de cada día y depender de Él así, está bien. Tampoco debemos pedir tantos manjares y lujos, solamente lo necesario. Dependemos continuamente de la providencia de Dios. Y la oración dice, danos. No pedimos egoístamente solo para nosotros, es un plural, danos. ¿Se da cuenta? Que el que pide dice, Señor, dame, a mí nada más. Yo soy el único que tiene necesidad. No, está en plural. Dice, danos. Pedimos también para nuestros hermanos, pedimos para los demás, que Dios llene sus necesidades, o que aquellos que la están pasando mal, Dios les dé para sus necesidades. Aquellos que tienen enfermos en casa, Dios les dé para sus necesidades. Y que la iglesia también sea de ánimo para compartir para aquellos que están con gran necesidad. Quinto, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, esta es una parte muy sensible en la oración del Señor. Va a tocar aquí una de las fibras más delgadas y más sensibles de nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué es esto? Son ofensas. Son cosas que nos han hecho la gente sin que nosotros lo busquemos. Traemos lastimaduras en el corazón porque hay gente que ha hablado mal de nosotros. Tenemos problemas en nuestro corazón por personas que se han expresado mal de nosotros.
Hay personas que nos han pedido dinero prestado y nunca nos lo han regresado. Y estamos ofendidos. Bueno, dice la oración del Señor: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y hablando del perdón de deudas, hermanos, quien el mejor ejemplo ha puesto es nuestro Dios. Él ha puesto el mejor ejemplo con respecto al perdón de esas deudas, de esas ofensas. Y ahora se nos invita a aprender de Él. Nuestros deudores entonces son esos que nos han ofendido. Dice el Señor en el 5:39: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, aquel que te ofendió, déjalo que te ofenda. No te desquites, actúa con humildad, no te desquites. Nuestra deuda con Dios, hermanos, en verdad es superior a la deuda que otros tienen para con nosotros. ¿Recuerdan ustedes la parábola que contó el Señor de ese rey que se puso a hacer cuentas con sus súbditos y había algunos que le debían, y entre ellos encontró uno que le debía mucho dinero, 10,000 talentos? Y ese hombre fue llamado ante él y le dijo: ¿qué vas a hacer? Tienes que pagarme. Y el hombre le dice: Señor, ten misericordia de mí, no tengo, pero te lo voy a pagar, como pueda te lo voy a pagar. Y el rey le perdonó la deuda. Y sale a casa y a medio camino se encuentra a uno que le debía, pues muy poco comparable con lo que le debía él al rey. Él debía 10,000 talentos y este solamente le debía 100 talentos. Bueno, es una diferencia demasiado grande. Y lo agarró del cuello y lo estaba asfixiando y lo mandó a la cárcel hasta que le pagara lo último que le debía. Y por ahí llega la noticia al rey, y ya saben ustedes el desenlace de esa parábola del Señor. La enseñanza aquí es esta, hermanos: nuestra deuda para con Dios es de 10,000 talentos. Yo creo que mucho más que eso. Y la deuda de aquellos para con nosotros es de 100 nada más. ¿Por qué no somos capaces de perdonar las ofensas de otros? Y la razón es que no estamos tan conscientes de que tanto Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Dios tenía todos los motivos para mandarnos al infierno sin que nosotros nos hubiésemos podido defender nada. No tendríamos un solo argumento con que defendernos. Y Dios, con las manos en la cintura, pudo habernos enviado al infierno sin que su justicia hubiese sido socavada, sin que Él hubiera cometido un solo error. Él se hubiese desquitado de lo que nosotros le hicimos al quebrantar su santa ley, pero Dios no lo hizo. Aún así, Dios envió a su Hijo, se despojó del ser más amado de su corazón y dijo: aquí está. Y nosotros lo llevamos a la cruz por nuestro pecado y pagó hasta lo último por nosotros. Y ahora nos adoptó en su familia y nos regeneró. Y nos va a llevar a su presencia un día con toda seguridad. Oh, Dios perdonó la deuda, hermanos, la deuda enorme, una deuda infinita, porque ofendimos a un Dios infinito. Él dio una paga infinita y ahora nosotros no podemos perdonar al hermano que nos debe. Qué vergüenza. Bueno, vamos a dejar eso al final, porque el Señor lo deja al final con algún propósito. El Espíritu Santo dejó 2 textos por ahí para recordar al final eso. Sigamos con la última petición: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No olviden lo que les estaba diciendo del perdón, porque el Señor quiere que regresemos a ello al final de su oración. No nos metas en tentación. Solamente quiero pensar con ustedes un poquito esto, antes de llegar a la conclusión.
que da el Señor. Quiero usar la misma conclusión que da el Señor, hablando del perdón, no lo olviden. Luego dice, no nos metas en tentación. Este es un lenguaje un poco extraño, que el Señor Jesús esté diciendo, no nos metas en tentación. ¿Acaso Dios sería capaz de meternos en tentación? ¿Acaso Dios nos provocaría a pecar? Bueno, la palabra de Dios nos dice de una manera muy clara, no admite que Dios tiente a pecar. Eso lo dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado a pecar, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Ahora, el lenguaje de la Biblia es un tanto extraño, porque a veces ofrece una aparente contradicción con las cosas que dice. Por ejemplo, Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y luego dice, no piensen que yo he venido a traer paz, he venido a traer espada, guerra, porque he venido a poner en disensión a hijo contra su madre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por fin, mi paz os dejo, mi paz os doy, o he venido para traer guerra. Es un lenguaje un tanto aparentemente contradictorio, es un lenguaje paradójico que usa el Señor. Lo mismo con respecto a la tentación. Bueno, con propósito de disciplina, Dios se atreve a permitir a Satanás que nos tiente. Les hablo de algo muy peligroso. Afine bien sus oídos por lo que voy a decir. Si usted está a punto de ser distraído, quite esa distracción y escuche bien lo que le voy a decir, porque esto puede salvar su vida. Y si no lo escucha bien, puede arruinarse para siempre. Es un tema muy delicado el que toco aquí. Que con propósito de disciplina, Dios es capaz de permitir a Satanás que nos tiente. Hay una historia allá en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, ya al final, donde dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo en Israel y de Judá. Pareciera aquí que es Dios mismo el que está incitando a David a hacer un pecado, porque era un pecado lo que iba a cometer David. Él quería hacer un censo de todo su ejército, cuando él era el rey más poderoso de la tierra. Tenía más de 1 millón de soldados en su ejército a su disposición. Era inconquistable David, los enemigos llegaban y se le ofrecían voluntariamente, como dijo Isaías, pueblos que no conociste vendrán a ti y se te ofrecerán voluntariamente. Ya nada más llegaban y decían, ok, ¿cuál es tu precio, David? Para que no nos... ¿Qué tanto nos vas a pedir para que te estemos dando año con año para que no pelees contra nosotros? Ya nos rendimos. No, y David aún así, quiero saber qué tantos tengo y quiero ver, medir mi poderío con los demás del mundo. Esa era la tirada. Es lo que estaba buscando. Enaltecimiento, orgullo, fanfarronear. Aún el mismo Joab se sorprendió, que Dios te dé más y aún te añada, David, en tu reino, pero lo que estás haciendo es una locura, no lo hagas, pues lo vas a hacer porque soy el rey y me obedeces. Y ni modo, él tenía que obedecer. Y yo me quedaba diciendo, ¿cómo es posible que la Biblia diga que Dios no puede tentar a nadie? Y aquí está diciendo, incitó Dios a David. Bueno, pasa lo que pasaba cuando era yo niño. Mi abuelo decía, ya hice el trabajo en el campo, ya todo está listo, y el que lo hacía era mi papá. Bueno, mi abuelo lo hacía a través de mi padre. Es lo que estaba diciendo. Algo parecido aquí, porque fíjense ustedes que luego en 1 de Crónicas 21:1 explica en realidad lo que pasó. La verdad es que quien incitó a David fue Satanás. Dios solamente le soltó la cuerda al diablo. Satanás todo el tiempo quiere hacer cosas en nuestra vida. Satanás quisiera hacer que yo cayera en pecado, en el pecado más escandaloso y grosero. Él está así como un perro, ladra y ladra, y suéltame tantito la cadena, y mira, y vas a ver, mira lo que hago con tu pastorcito Moy, vas a ver, y déjamelo tantito. Mira, Dios no lo ha aflojado, no lo ha aflojado, y yo ruego a Dios y pido que se unan conmigo en oración, que Dios nunca le suelte la cuerda al diablo, porque si me lo deja a mí solito, quién sabe cómo voy a salir.
Pero gracias a Dios sé que ustedes oran por mí. Pero en este caso, hermanos, como motivo de disciplina, aquí lo que dice que Dios estaba molesto con su pueblo. Volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Ahora se preguntan por qué murieron 70,000 hombres. No se trataba solamente de David, se trataba del pueblo. Y Dios afligió al pueblo. Murieron 70,000 hombres. David dijo, el que pecó fui yo. Y Dios dice, yo la traigo contra el pueblo. Y por eso permití que Satanás te tocara, para que fuera un medio de disciplina para el pueblo. Un día le dijo Jesús a Pedro, Pedro, prepárate, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, te va a poner una sacudida. Y el otro, ¿verdad? Bien fanfarroncito. ¿Ve usted cómo termina la gente fanfarrona? Que yo puedo, que yo sé, que yo conozco, que a mí nadie me gana y que nadie como yo y quién sabe qué. Y van a ver, les voy a demostrar. Y dice Dios, hey, cuidado. Y para darte la buena lección puedo usar al mismo diablo. Él trabaja para mí también. Con razón Martín Lutero le llamaba el diablo de Dios, porque el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permita, como hizo con Job. Quería acabarse a Job, Dios le soltó la cuerda, hermanos. Por eso lo pudo hacer. De otra manera, todo estaba rodeado por Dios. Todo lo que tenía Job, su casa, sus hijos, sus riquezas, estaban amuralladas. Y el diablo dijo, yo no puedo brincar esa cerca, Señor, bájala, quítala y vas a ver. Ok, nada más respeta su vida. Y tuvo que respetar su vida. Oh, hermanos, cuidado con ese orgullo. ¿No es cierto que ese es nuestro problema? Gracias a Dios que Jesucristo le dijo a Pedro, pero descuida, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y al final Pedro se arrepintió de su orgullo, por eso fracasó, por eso terminó negando a su Señor. Y cuando el Señor le echó esa mirada de amor desde allá de lejos, lo miró, le hizo recordar sus propias palabras. Y Pedro salió, dice la palabra, y lloró amargamente. O que nosotros no tengamos que aprender como Pedro, que nosotros no tengamos que aprender como David y su pueblo, teniendo que sufrir más de lo necesario. ¿Has decidido actuar en orgullo haciendo tu propia voluntad? ¿Has decidido no confiar en Dios y esperar en Él para que Él te dé la respuesta a tu oración y vas a hacer las cosas a tu manera? Dios le va a soltar un día de esto la cadena al diablo y vas a ver la revolquiza que te va a poner. Y te va a marcar para toda tu vida. Cristiano engreído, orgulloso, soberbio. Pero bueno, esa no es la conclusión del Señor. Pareciera ser que el Señor no está manejando bien sus puntos aquí en el arreglo de su sermón, en la homilética, pero bueno, aunque a los grandes maestros de homilética les pareciera incorrecto esto, vamos a hacerlo como lo hace el Señor. Volvamos a los versículos, al tema anterior, del punto anterior, porque así lo hace el Señor, lo quiero hacer así. Versículo 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas. ¿Ven ustedes de dónde viene lo demás? Porque a veces Dios tiene que usar al mismo diablo para darnos una gran lección y hacernos entrar en razón, tentándonos y llegando a la vergüenza de haber caído en el pecado más sucio, más grosero, más escandaloso, es nuestra soberbia. Con eso está tratando el Señor a lo largo de este sermón, con el orgullo de sus hijos. Ahí está poniendo el dedo y dice, hey, ten cuidado. Ten cuidado, cristiano, no seas soberbio. En la medida de que necesites que yo te pruebe, es como te voy a probar. Voy a apretar esa tuerca lo más duro, lo más necesario, hasta que te sometas a mi voluntad, hasta que te rindas, hasta que te humilles y andes caminando en humildad, vivas una vida recta y me obedezcas.
Hasta entonces te voy a soltar. Tu problema es tu orgullo, no quieres perdonar. Versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Antes de seguir, quiero aclarar que no está estipulando aquí el Señor que la salvación es por perdonar a alguien, No se confundan. Justificados pues por la fe tenemos paz para con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí estamos hablando de corrección, aquí estamos hablando de perdón de Dios en la aplicación de esta corrección que da para que tú y yo andemos bien delante de Él. Recuerda que no está pensando tanto Dios en este sermón del monte en los escribas y fariseos como está pensando en ti y en mí, para que andemos bien delante de Él. Y en resumen lo que está diciendo: no se van a arreglar las cosas con Dios mientras no las arreglemos con los hombres. La relación vertical no se puede corregir si antes no se corrige la relación horizontal. Pedro dice: en vano esa oración de ese hombre que está orando, pidiendo a Dios allá arrodillado y con sus manos acá elevadas a las 4 de la mañana. ¡Oh, qué espiritual! Pero en el día bien que se la pasa ofendiendo a su mujer, diciéndole de cosas, insultándola y haciéndola llorar. ¿De qué sirve tu oración? No llega. Tienen estorbo. Hermanos, es momento de recordar los problemas que tenemos con los demás. El problema con el esposo, el problema con la esposa, el problema con los hijos, el problema con el vecino, el problema con tu pastor. A veces hasta quieren dársela ya de andar en la obra de Dios haciendo obra y traen en el corazón atravesado un problemota que no los deja ni descansar contra alguien, incluyendo al pastor. Tenga cuidado. Un día de esto Dios le puede soltar la cadena a ese perro que está ladra y ladra intentando agarrarte y destrozarte. ¿Qué de aquel que no está dispuesto a perdonar? No tendrá la evidencia de que la gracia de Dios está trabajando en él. Si perdonamos, nuestro Padre también nos perdonará. Si no perdonamos, tampoco nos perdonará. El que cede sus derechos y perdona tiene la evidencia que en verdad se ha arrepentido para con Dios. El que no perdona no tiene tal evidencia. Jesús está pidiendo que hagamos algo mucho más allá de los escribas y fariseos, que ellos no harían. Primero, que cuando llega a suceder algo malo, aquellos que mal nos han tratado, aquellos que están endeudados con nosotros por sus ofensas, que no nos alegremos cuando les pase algo malo, porque el amor no se goza de la injusticia. Que no te goces, que no digas: no cabe duda que a cada santo le llega su día. Ay, yo se lo advertí, mira ahora lo que está pasando. Se lo ganó. No te goces. Debes poder arrojar lágrimas por tu hermano o por tu enemigo que fue afligido por la mano de Dios por su rebeldía. Cuando el padre disciplina a un niño entre 5 o 6, los demás niños tiemblan y lloran porque saben que su hermano sufre. No te goces cuando aquel que te trató tan mal le está yendo mal, le está pasando algo o Dios lo está afligiendo de alguna manera. Pero hay algo más que esto todavía. Si este hermano que te trató mal, que te ofendió tanto, que habló mal, en algún momento te necesita, Dios exige que vayas más allá, que corras la segunda milla, que te quites también la capa, que le entregues la túnica y la capa y que lo ayudes.
Es hasta entonces que tendrás la evidencia que en verdad hay vida espiritual en ti. Oh, pero cuántos no se alegran cuando aquel que les trató mal le va mal. Y mucho menos harán algo por él. No, yo por ese no hago nada. Al fin y al cabo me la debe. Ahí quedamos ya, se nivelan las cuentas. Qué bueno, Dios ya trató con él, ya, qué bueno. No, hermanos. El mejor de esto, como ya dije, es Dios mismo, que Él tenía todos los motivos para enviarnos al infierno, pero en lugar de ello, proveyó para nuestra salvación en su Hijo Jesucristo. Nos reconcilió con Él y nos hizo miembros del cielo. Ahora podemos pensar en nuestros enemigos. Es momento de hacerlo. Podemos decir, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora sí, podemos decirlo, pero antes tenemos que pensar en ese enemigo. Antes de concluir esta oración, tienes que pensar en ello. Piénsalo. Y perdónalo. Haz una oración silenciosa ahí donde estás. Imagínate que lo tienes ahí de frente. ¿Estás pensando en él? Yo sé que sí. Yo sí puedo pensar en él que me ha afligido. Y puedo perdonarlo con todo mi corazón, porque la palabra de Dios ha trabajado en mí esta mañana. Él tiene el gobierno en mi vida. Suyo es el reino, el poder y la gloria. Y por todos los siglos. Oremos. Padre, sé que hay corazones que están sufriendo y a través de esta predicación se ha abierto la herida y está sangrando en estos momentos en el corazón de algunos hermanos míos, pero es momento de que ellos se reconcilien contigo, perdonando a sus ofensores. Haz este milagro en este día, Señor. No dejes que se olviden de este sermón como si hubiera sido un sermón más, sino que lo vean como la oportunidad para arreglar su problema contigo y echar fuera, matar ese virus del fariseísmo que tanto daño hace a la vida espiritual de tus hijos y de tus iglesias. Ayúdanos, Padre, y ayuda a aquel que está batallando en este momento, que está orando y pueda reconciliarse contigo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por poder tener la oportunidad de escuchar esta palabra. Él, nuestro Dios, que podía habernos enviado sin ningún problema al infierno, nos dio la cruz, nos dio a su Hijo Jesucristo para venir y morir por nuestros pecados. Nada se puede comparar a las riquezas de ese gran amor. Y no queremos gloriarnos, no podemos gloriarnos más que en la muerte del Señor. Y lo que más podamos ambicionar en esta vida, lo podemos de esa manera dar gozosos por su amor. La cruz excelsa al contemplar. Al contemplar
manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. Qué amor tan grande que tuvo por nosotros, que siendo aún pecadores, murió por nosotros. El Cordero de Gloria. Él tanto nos amó que en la cruz por nosotros Él murió. Por su sangre nos limpió y nos justificó. De todos nuestros pecados nos limpió y transgresiones. Y si Él perdonó tantos pecados, lo que nos tenía que llevar al infierno, creo que podemos hacer caso a lo que Él nos ha hablado hoy, poder perdonar a nuestros ofensores. Cordero de Gloria. da
por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos estar firmes en la fe, firmes y adelantes en lo que enfrentemos, en lo que tengamos por delante, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos, podamos estar firmes y adelante, porque Jesús es nuestro jefe soberano. En pos de lo que Él nos ha dado, que es compartir de su palabra, con el ejemplo como hemos escuchado en esta predicación. Cuán pendón hermoso despleguemos hoy, que es la bandera de esa cruz que nos salvó de la condenación eterna. La verdad
rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo el ver nuestro Rey. Adelante con valor. Gracias a Dios por este tiempo también de alabar su nombre y sigamos adelante en pos de nuestro Redentor. Vamos a terminar con unos avisos y la oración con nuestro pastor. Amados hermanos, nunca alabaremos al Señor como Él es digno. Él es tan excelso, Él es tan grande y nosotros tan pequeños, todavía con tanto problema con el pecado, pero pues aquí intentamos adorar a nuestro Rey. Gracias a Dios por todos los que se han unido a nosotros en esta mañana que ha pasado, este mediodía, hemos podido adorar a nuestro Dios, meditar en su palabra, ser animados por ella a la obediencia. Espero que poco a poco el pueblo de Dios empiece a regresar a adorar al Señor y podamos estar juntos, hermanos, otra vez. Pido sus oraciones, sigan orando por nuestro hermano Rubén, por favor, no lo suelten en sus oraciones porque él ha estado batallando bastante con su salud y bueno, pues necesita de nuestro ánimo también, nuestras oraciones, él y su familia. Sigan orando por la hermana Ceci, para que Dios la siga recuperando de su cirugía. Hermanos, pues que Dios nos siga usando esta semana. Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Luchita también puede estar muy feliz, está muy contenta, muy agradecida a Dios por la bendición que le dio esta semana. Respuesta a la oración también de su pueblo. Y recuerden, hermanos, que mañana está la salida a la cuenca otra vez. Vamos a seguir animando a los hermanos. Mi esposa da la clase a los niños y yo doy la visitación también a los adultos. Mi esposa visita a los niños, se rodea de niños y sale a visitarlos y también tienen su clase a las 3, mientras nosotros a las 3 tenemos la reunión con los adultos también. Dios está bendiciendo la obra, sigan orando por esos hermanos. Sigan orando por las demás misiones, allá en Colorín con el hermano Ernesto, la obra en Tepatlasco. Sigan orando por las hermanas que siguen allá a la distancia, ¿verdad?, visitando por allá y siguen animando a las personas nuevas en aquel lugar. En 20 de noviembre también sigan orando por la obra allá en Saladero. Que Dios siga bendiciendo su obra y que Dios siga usando los devocionales. Por allá en Querétaro los hermanos Lomelí están muy animados y me compartían que están compartiendo la liga con otras, el link con otras familias y está haciendo de mucho ánimo los devocionales. Sigan orando, únanse conmigo en este ministerio, hermano, que es nuevo para mí, los devocionales de miércoles a viernes. Bueno, pues esos son los avisos, hermanos, y sigamos unidos en el Señor. Tratemos de seguir obedeciendo su palabra y que Dios sea glorificado. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos diste este día de buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque no es impedimento el tener las puertas cerradas para que tu evangelio salga de este lugar y llegue a muchos lugares más, para bendecir a mucha gente, para que muchos más te conozcan. Oh Padre, gracias, porque poco a poco vamos a empezar a ver el rostro de los hermanos que han de regresar ya para reunirse como pueblo tuyo. Padre, gracias porque a un 25% ya podemos empezar a reunirnos. Señor, danos la bendición de hacerlo y hacerlo bien, que sea para tu honra y tu gloria. Bendice a los hermanos que están pasándola mal físicamente, como el caso de nuestro hermano Rubén. Síguelo fortaleciendo a él y a su familia. Padre, él es muy amado y seguramente tú estás oyendo las oraciones. Recupera su salud, Padre, y también de la hermana Ceci, y gracias por la hermana Lucha, porque está feliz de que tú has dado respuesta a sus oraciones y a las oraciones de tu pueblo por su hijo Juan, y ellos están contentos, Padre. Gracias.
Gracias te damos por todo, Padre. Bendice el trabajo que vamos a hacer para ti esta semana, que sea con tu dirección, con tu bendición, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.